leemos la palabra cuando todos los tengan, honrando al Padre, al Hijo y al Santo Espíritu de Dios. La blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces fue traído a él un endemoniado que estaba ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mire que es una pregunta, un interrogante. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo. Si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros, ¿qué? El reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás juzgado, serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Podemos sentarnos, amén. Gracias al Señor por su palabra. La oposición contra el Señor Jesucristo la venimos viendo desde el versículo 5, 6, 7, 8, después que el Señor predica el sermón del monte, amén. Pero tan seria es la oposición de nuestro Señor Jesucristo que el Señor nos advierte, hermano, el Señor nos advierte de que tengamos cuidado, hermanos, de tener muchas veces ese perfil de estos hombres fariseos o de ese fariseísmo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos cometer pecados que no nos serán perdonados, hermano. Mire, en este tema nosotros vamos a conocer qué es cometer un pecado por no saberlo o por ignorancia, y qué es cometer un pecado por ya saberlo. En cierto modo podemos decir qué es pecado de omisión y qué es pecado de comisión. Cuándo se omite un pecado y cuándo no se omite un pecado. Amén. Obviamente, pues habrán pecados que serán perdonados cuando hay un genuino arrepentimiento, pero hay también un pecado que es imperdonable, y es de esto que yo quiero hablar. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Jesús lo llama la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hermano, la pregunta es, ¿qué es pecado? Esa es la primera pregunta. ¿Qué es pecado? ¿Quiénes son los que han cometido pecado? Puede ser algún amigo suyo, puede ser algún familiar suyo, puede ser algún hijo suyo, algún cónyuge suyo, y puede ser que ese pecado lo haga culpable. Amén. Y puede ser que ese pecado lo haga cometer otros pecados. ¿He cometido yo este pecado? Pregúntese a sí mismo. ¿He cometido yo este pecado? ¿Cuál pecado, pastor? ¿Blasfemar contra el Espíritu Santo? ¿Se ha preguntado usted alguna vez si quizás ha blasfemado contra el Espíritu Santo? Pues de eso vamos a predicar el día de hoy.
vamos a ver 3 puntos. Punto número 1, ¿cuál es el contexto del pasaje que propicia esta conversación? Punto número 2, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Y punto número 3, ¿quiénes pueden cometer blasfemia contra el Espíritu Santo? Veamos un poco el contexto bíblico desde el versículo 22 y 23. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. La gente estaba atónita y decía: ¿será este el hijo de David? ¿Será este el hijo de David? Están confundiendo, hermano, el poder de Dios. Lo mismo que pasó con Juan. Pregúntele: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? ¿Recuerda usted esa prédica? Hermano, cuando nosotros obramos en sanidad, no se discute. El Espíritu Santo está con nosotros. Y Dios, Cristo mismo, está manifestando el poder del Espíritu Santo. Porque Él está interesado en que la gente, las personas, la multitud vean que el reino se ha acercado, que el Cristo se ha manifestado, que de aquel que se había profetizado se ha cumplido la profecía. Dijimos anteriormente cuáles son las evidencias de este Mesías. Pues los milagros son uno de ellos. ¿Por qué? Porque después de Isaías, después de Eliseo y después de estos profetas no habían ocurrido milagros como esto. La profecía hablaba de que solamente Él podía quitar el yugo de la enfermedad. Este es el verdadero Mesías. A su nombre, a su nombre. Entonces este es un tema sumamente importante y verdaderamente serio. Serio porque debemos de conocer cuándo peco yo contra el Señor Jesucristo y cuándo blasfemo contra el Espíritu Santo. Ahora, el contexto es el siguiente: le traen un endemoniado, una persona poseída por un demonio, y aparentemente este demonio había provocado ceguera y le había quitado el habla a esta persona, había afectado, por lo que decimos nosotros, los sentidos humanos. Y de esta manera Mateo, Leví, nos está enseñando el poder sanador del Mesías. ¿Y cómo lo hizo? Pues no lo dice, solamente dice que lo sanó. Como en los versículos anteriores dice que muchos enfermos venían a él y lo sanó a todos. Amén. Entonces, una de las obras que nosotros vamos a ver es que en la sanidad el Cristo fue perfecto. Jesús, cuando sana, sana perfecto. ¿Cuántos han sido testigos de la sanidad del Señor? ¿O cuántos han visto que Dios ha obrado en sanidad? Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Este Dios todopoderoso sanó antiguamente en el Nuevo Testamento y hoy puede sanar a través del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo creen? Y aunque Mateo no nos dice cómo lo hizo, nosotros podemos decir que fue extraordinario el milagro del Señor. Y lo vamos a saber por los testigos. Una vez prediqué que estos testigos, me imagino yo que se habrán reunido como nosotros, ¿verdad? Todos somos testigos del poder de Dios. ¿Y cómo estamos unidos ahora? Estamos unidos porque hemos conocido ese poder. Yo me imagino que esa gente también se habrá reunido, ¿verdad? Y le habrá dicho: ¿y tú cómo te llamas? Ah, yo soy el nazareno, el que sanó de la mano seca. Ah, yo soy la mujer encurvada, a mí me sanó de la parálisis. Yo soy el que estaba ciego, a mí me sanó de esto. Y me imagino que todos se reunieron y habrán dado testimonio de que Él era el Cristo. Entonces lo sabemos por reacción de la gente, porque dice: toda la gente estaba atónita. ¿Y qué es estar atónita? Estar asombrada. Asombrado de cómo sanaba, cómo liberaba. No lo podían creer. Y a esto yo le llamo la multitud de testigos. Amén. Y fíjese que hay un contraste, porque toda la gente había visto el poder del Cristo, pero la gente no dice: este es Belcebú. ¿Quiénes son los que dicen que es Belcebú? Los que le perseguían, los fariseos, viendo lo que habían ocurrido, viendo que Jesús realmente había sanado un demonio del cuerpo de esa persona, viendo el milagro con sus propios ojos. Estos no reconocieron al Cristo. Estos no reconocieron al Mesías. Y ahí está el primer pecado: no reconocer a Cristo, a su nombre. Vieron los milagros con sus ojos. Nosotros no lo hemos visto, pero hemos creído. Amén.
Y reconociendo que eso era así, ellos fantaseaban con esto. Dicen y esa palabra es una palabra de aborrecimiento. Palabra de desprecio. No echa fuera de los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Belcebú quiere decir Baal. El Baal y Cebú, las moscas. O sea, el Baal, el señor de las moscas, el dios de las moscas. Entonces le están dando un nombre que no le corresponde al Mesías. Por el poder del dios de las moscas echa fuera los demonios. Así que Belcebú significa literalmente el señor de las moscas. Y el sinónimo de es Satanás. Por eso es que dice el texto. Vaya conmigo, hermano, vaya a la palabra del Señor. Dice, el príncipe de demonios, dice, no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. A lo cual Jesús les contesta con 2 puntos. Verso 25, vaya con la lectura, amén. Vaya conmigo a la lectura. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino, ¿qué dice ahí? Está dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Piense por un momento, hermano. Es absurdo pensar que Satanás está echando fuera al mismo Satanás. Yo no he visto, por ejemplo, a nadie que con su misma arma, amén, por gusto propio, por defender a su familia, por decir, voy a defender a mi esposa, pum, me voy a pegar un tiro. Sería absurdo golpearse a sí mismo, decir, voy a defender a mi propio hijo, entonces me pego yo mismo. No tiene lógica. Viene un ladrón, entonces me voy a pegar a mí mismo. No tiene lógica. ¿Cómo podemos decir entonces que el señor de las moscas está echando fuera al mismo señor de las moscas? Es ignorancia pura. Pero ellos tienen conocimiento. Si yo hago este milagro de expulsar los demonios por el poder mismo de Satanás, entonces Satanás está dividido contra sí mismo, le dice el Señor. Satanás está peleando contra sí mismo. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y la palabra asolado significa literalmente destruido. No tiene lógica que Satanás esté peleando con los cristianos para destruir su propio reino. No tiene lógica. Si Satanás echa fuera a Satanás, su reino no podrá permanecer, sino que Satanás se está destruyendo a sí mismo. Satanás se disparó a sí mismo. Satanás se golpeó a sí mismo. Es absurdo, es ilógico. Y el segundo punto dice: si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por qué no echan vuestros hijos? ¿Quiénes son esos hijos? ¿Quiénes son esos hijos? Según el contexto. ¿Quiénes son esos hijos? ¿Por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ¿Quiénes son los hijos aquí? Los discípulos de los fariseos. No son los hijos de los fariseos. En el Antiguo Testamento se habla de los hijos de los profetas en el libro de Samuel. Y en este caso son los discípulos de los fariseos. Entonces quiere decir que todos los que estaban pasando por el seminario de los fariseos iban a venir a asolar el reino de los fariseos. Entonces no tiene lógica, le dice el Cristo. Entonces Jesús concluye: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Cómo? No tiene lógica, ¿verdad que no? El que conmigo es, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No hay neutralidad. El que no es conmigo
El que no es conmigo, ni apoya mi obra, ni sigue mis caminos, ni se opone al reino de Satanás, ni me recibe lo que soy como el Rey Salvador, contra mí es. El que no es conmigo, dice Jesús, contra mí es. Conmigo se está metiendo. El que conmigo no recoge, contra mí es. ¿Sabe usted lo que es desparramar? ¿Qué es desparramar? ¿Qué es desparramar? El que conmigo no recoge, dice, desparrama. ¿Qué es desparramar? Botar, tirar. Eso es lo que usted hace con el grano. Desparramar. Eso es desparramar. Amén. El que conmigo, dice Jesús, no recoge, desparrama. Entonces no hay un término de orden. Y le pregunta, y le pregunto yo a usted también, ¿a qué bando pertenece? Piense por un momento. ¿Es el Señor Jesucristo su Señor, su Dios? Porque si usted no le sigue a Él y no lo lleva consigo mismo, contra Él es. Mire que no es lo mismo venir a la iglesia y ser de Cristo. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser de Cristo, pertenecerle a Cristo. Entonces este es el contexto. ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. ¿Quién es el Hijo del Hombre? El Cristo. Cristo Jesús. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Mire, hermano, qué tremendo. Ayer hablaba yo a unos hermanos y les decía, hoy nosotros a quien tenemos es al Espíritu Santo. Cristo murió, resucitó y ascendió al cielo. La próxima vez que le veremos es viniendo en las nubes, en gloria y majestad. Pero mientras tanto, a quien tenemos en esta tierra es al Espíritu Santo. Por eso nosotros somos trinitarios. Reconocemos a la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, el que blasfeme contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Por eso usted tiene que tener cuidado cuando habla mal de los milagros, de las señales, de los prodigios, de las sanidades, de los dones, a no confundir a Cristo y al Espíritu Santo. Hermano, mire que el estar diciendo que los dones no existen o los milagros no existen puede ser una blasfemia contra el Espíritu Santo. Mire que los fariseos están cometiendo una blasfemia contra el Espíritu Santo porque le dice, este no está haciendo milagros, este por el nombre de Belcebú está haciendo milagros. Qué tremendo, hermano, caer en el espíritu de la religiosidad, en el espíritu fariseísmo. Es un pecado, hermano, blasfemar contra el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esas características? Enumeremos uno. Es un pecado que no es fruto de la ignorancia, porque uno por ignorancia no puede cometer grandes y terribles pecados, como por ejemplo ser un blasfemo e injuriador contra la iglesia de Cristo. Es un pecado que no es fruto de la ignorancia. ¿Me está entendiendo? Es un pecado que no es fruto de la ignorancia, porque usted ya sabe lo que es la iglesia. Usted ya sabe lo que es el Cristo. A usted se le enseña la palabra. Usted entiende la palabra del Señor. Usted se congrega en una iglesia antes o al venir aquí, pero usted ya no es fruto de ignorancia. Usted ya conoce lo que es el Cristo, conoce lo que es una iglesia, conoce lo que es adorar, conoce lo que es pecar, conoce lo que es malo delante de Dios. Por ignorancia uno puede cometer grandes y terribles pecados, como por ejemplo blasfemar, injuriar contra la iglesia. Pablo fue un blasfemo. Pablo fue un perseguidor contra la iglesia, pero Dios tuvo misericordia de él. ¿Por qué? Porque lo hizo por ignorancia.
¿Me está entendiendo? Pablo era reo de las fábulas de los fariseos. Pablo era reo de las mentiras y las enseñanzas del seminario teológico de los fariseos. Pablo tenía buenos maestros, pero era ignorante en la sabiduría de Dios. Tenía conocimiento, tenía gnosis, pero no tenía conocimiento celestial. No se le había revelado el Cristo, no se le había revelado el Espíritu Santo. No es lo mismo que usted vaya a una academia y pase 5 años estudiando una maestría, a que se le revele el Espíritu Santo y le enseñe el misterio de la palabra. Conozco hermanos que han dado clase como maestros, pero aquí tiemblan y no pueden predicar. ¿Por qué? Porque eso lo da el Espíritu Santo. Hay personas que han sido buenos maestros en la área secular, pero en la iglesia no fueron llamados. Esto es un don de Dios. Esto es un regalo de Dios. ¿Me está entendiendo? No confunde el talento con el don. 1 Timoteo 1:13 dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, dice Pablo, e incredulidad. Mire que no es por gusto estar diciendo ni estar repitiendo la palabra ignorancia, pero es que es bíblica, hermano. Lea por favor 1 Timoteo, para que luego no estén diciendo que yo los maltrato. Por favor, lea 1 Timoteo. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice ahí? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero incluso blasfemar contra el Hijo del Hombre, blasfemar contra Jesús, tiene el perdón, menos contra el Espíritu Santo. Porque hay un arrepentimiento y hay perdón cuando usted va a Cristo, pero menos contra el Espíritu Santo. Hermano, mire, tiene que tener mucho cuidado. Mas vos, dice Hechos capítulo 3, el verso 14 al 15 y el 17: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Se da cuenta? Cristo vino por los pecadores. Así sean sabios o no sabios, Cristo vino a morir por ellos. No solo por los justos, también por los injustos. Si recuerda usted que porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad?, que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que crea, no solo por un poquito de gente, sino para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Jesús está colgado en la cruz, sus primeras palabras fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Por qué dice Jesús esas palabras? Porque Jesús sabía que muchas cosas nosotros las íbamos a hablar por no comprender, amén, el misterio del cielo. No dejan de ser pecadores. No dejan de ser pecadores también los doctores de la ley. No dejan de ser pecadores también los indoctos, los inconversos. Pero la muerte de Jesucristo es suficiente para perdonar pecados. ¿Cuántos lo creen? Ya sea por omisión o por comisión. ¿No vieron, hermano, estos hombres a Jesús, al Salvador? ¿No vieron al Cristo resucitado? ¿No vieron al Mesías? ¿Vieron en Él al engañador? ¿Vieron en Él un blasfemo? Y eso, hermano, eso es poco. Eso es poco. Porque Jesús le dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, que diezmáis la menta! Y lo vuelvo a repetir: el eneldo, el comino. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, que no practican la piedad, la justicia y la misericordia! ¡Ay de vosotros! Porque ellos conocían la palabra, la Torá, la conocían las profecías.
¡Ay de vosotros! Así que no es un pecado cometido por ignorancia o debilidad, hermano, el decir, pues, el Cristo no le conocía, pero ahora le conozco. Quizás en ese momento usted no tenía conocimiento del Señor, pero este mensaje es importante para que usted sepa que esa cruz ya no puede cargarla. Hubo una hermana que me dijo, a mí me habían dicho que matar inocentes es un pecado, pero no sé si soy digna de venir a la iglesia porque he cometido aborto, pastor. Y yo le dije, todo pecado es perdonado, todo pecado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo pecado. Usted ha sido perdonada en la cruz. Siéntase amada, siéntase perdonada, siéntase restaurada, que la sangre de Cristo fue derramada por usted y por muchos más pecadores. Amén. Y más hermosa fiesta hay en el reino de los cielos cuando un pecador se arrepiente. Gloria a Dios. Déselo al Señor con fuerza, con júbilo. Aleluya. Todo pecado es perdonado. Todo pecado es perdonado. Y más cuando se hace con la convicción. Cuando usted dice, hermano, mire, me arrepiento de corazón, Señor, estoy arrepentido, ya no quiero hacerlo más, ya no quiero engañarte, Señor. Y el Señor abre sus brazos de amor y de misericordia, así como vino el pródigo. Amén. Él es el que quita las impurezas. Nosotros no podemos quitarnos las impurezas. Decía una imagen por ahí: el hijo pródigo vino a Cristo, pero no se trajo los cerdos. Así venga con los cerdos, Cristo es el único que tiene el poder de quitárselos. Usted no puede quitarse la inmundicia por sí solo. El único que tiene el poder se llama el Cristo. Amén, hermano. Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, verdaderamente nos hace una verdadera criatura. Y ya no somos nosotros, sino que Cristo habita en nosotros. Y venimos a ser nuevamente una familia para el Señor. Pero los fariseos habían negado el milagro que Dios había hecho. Sabía que no lo podían negar ni contradecir. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Se opusieron con una posición absurda, puedo decirlo. Mire que cuando hay gente que ya no puede, me ha pasado a mí, que hay gente que cuando ya no lo pueden contradecir a uno con la palabra, entonces van a meterle cizaña y van a mentir y decir, y dicen, ya no vaya ahí, porque ese, mire, ese hermano ya no tiene el poder del Espíritu Santo. A esa iglesia ya no es una iglesia limpia. Esa iglesia, ahí ya no habita la presencia de Dios. Qué tremendo, hermano. ¿Cómo podemos llenarnos la boca? Amén. Para decir cosas contra el Señor. Porque no habla contra el siervo de Dios, sino que está hablando del Señor, de su iglesia, de sus servidores. Hermano, qué terrible es eso, hermano. Cuando Cristo hablaba la verdad, había oposición. Ayer dimos un mensaje tan importante, ¿verdad? Como ese. Murieron reyes por seguir mentiras. Murieron sacerdotes por seguir mentiras. El consejo de los hombres malos. Pero decía Micaías, el profeta del Señor: vive Jehová, que lo que tú me digas, eso hablaré. Hablaremos verdad. Amén. En el nombre del Señor. ¿Cuántos lo creen? Inclusive sus hijos, sus discípulos, procuraban hacer lo mismo contra Jesús. Pablo era un discípulo de Gamaliel, y él es uno de estos hijos que dice la palabra. ¿Y qué estaba haciendo? Siguiendo los mismos pasos de sus discípulos. Y ese es el problema cuando usted sigue una corriente religiosa. Mire, yo siempre lo digo, que cuando nosotros no leemos la palabra, cuando nosotros no comemos la palabra de Dios, cuando nosotros dejamos que el hombre o la mujer que se para en estos púlpitos nos predique, y nosotros sin apuntar, sin estudiar, normalmente usted va a decir lo mismo que dice esta persona. Y eso se llama idolatría. No se llama honra, pastor. No, se llama idolatría. Porque usted tiene que ir en secuencia con lo que él predica. Usted tiene un manual y se llama la Biblia.
Y cuando hay una persona que dice, abramos el libro tal, en el versículo tal, usted recuerde que hay textos que se interpretan y yo ya le enseñé cómo, ¿verdad? Y usted se va a dar cuenta que esa persona o está hablando lo que dice el Espíritu Santo, lo que ha dicho Dios por inspiración o por iluminación o por sabiduría, o es simplemente un invento porque no estudió. Hermano, usted tiene la guía más hermosa del mundo, el libro más vendido del mundo, la palabra de Dios. Y aparte de eso, usted tiene al lado suyo y dentro suyo al autor de esa Biblia, el Espíritu Santo. Si usted quiere ser engañado es porque quiere. Pero cuando usted se va humildemente a decirle, Espíritu Santo, no he pasado por un seminario, no he pasado por un instituto, no conozco nada de palabra, incluso casi no sé ni escribir ni leer, pero si tú me enseñas, pero si tú me preparas, pero si tú me formas, pero si tú me llevas a tu palabra y me la explicas, yo pacientemente atenderé tus palabras, Señor. Esa es humildad, esa es sencillez. Y el Señor no rechaza un corazón contrito y humillado, hermano. Pero qué diferencia hay cuando hay una persona arrogante que dice, yo conozco la verdad y a mí nadie me va a sacar de la verdad porque yo leo la verdad, porque yo escudriño la verdad. Qué arrogancia, hermano, si nosotros no tenemos el conocimiento completo. ¿Sabe lo que significa teología? El estudio de Dios. O sea, todos los días estamos estudiando a Dios. Todos los días, hermano. A nosotros no nos hace perfecto un discipulado de 4 libros, de 5 libros o de 5 años. Nosotros desde que nacimos aprendiendo de Cristo hasta que muramos, seguiremos, hermano, conociendo poco. Porque hasta que no se manifieste el perfecto, el Cristo. 1 Corintios capítulo 12. El 13, perdón. Hasta que no se manifieste el perfecto, esta obra no va a terminar. ¿Me está entendiendo? Hasta que no se manifieste el perfecto. Gloria al Señor. Entonces, la blasfemia contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Es un pecado que no se limita a blasfemar con las palabras, sino que lo acompaña una rebelión, el odio, la oposición, el odio contumaz de la verdad. Lo vemos claramente en la carta de Hebreos capítulo 6. Acompáñenme a la Biblia. Capítulo 6 de Hebreos, el verso 4 al 6. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados. ¿Sabe usted lo que es iluminación? ¿Qué es iluminación? Supongamos que usted entra a este salón y no hay luz. ¿Qué necesita para ver? Luz. Entonces los que una vez estaban en oscuridad ahora son iluminados, dice el autor de Hebreos. Así pues dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Verso 5. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. ¿Cuántos están gustando de la palabra de Dios? ¿Cuántos están gustando de la palabra de Dios? Amén, hermano, gloria a Dios. Y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento. Dice, porque es imposible, hermano, que usted una vez que fue iluminado, que se le apareció el Cristo, que recibió a Cristo, que se arrepintió de sus pecados, que degustó del don celestial, que participó de la palabra celestial, una vez que usted ha visto los milagros, los señales, da testimonio del Cristo, una vez que usted ha gustado del poder del siglo venidero y recae y cae y recae, sea otra vez renovados para el arrepentimiento. Si usted crucificó su yo, usted está en Cristo. Le voy a explicar, porque una cosa es que usted caiga, pero otra cosa es que vuelva al mundo. ¿Me doy a entender? La mayoría de los cristianos vamos a tener caídas, y así dice la Biblia. Si 7 veces cae el justo, 7 veces lo recoge ¿quién? A Jehová. ¿Y cuántas veces debo de perdonarlo si cae?
70 veces 7 a mi hermano que ha pecado contra mí. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. ¿Cuánto ha perdonado usted a su hermano? Si usted no ha perdonado a su hermano, ha cometido un pecado contra el Cristo, porque su hermano es miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando habla mal uno de su hermano, está hablando mal del Cristo, del cuerpo, de la novia. Mire, hermano, esta es la novia pura del Señor. Esta es la virgen del Señor. Y nosotros debemos de tener cuidado de que no venga una persona a contaminar la pureza y la virginidad de su iglesia. ¿Me está entendiendo? Por eso tenemos que estudiar la palabra del Señor. Pero otra cosa es descarriarse. Otra cosa es decir, bueno, esta iglesia no me gustó, a mí no me gustó el evangelio, me voy otra vez a la pachanga, a las bebidas, a las drogas, a las mujeres, a los juegos y una vida desenfrenada. Esa es otra cosa. Una cosa es que usted diga, hermano, miren, he cometido un error, pero me vuelvo a levantar. Pero otra cosa es que usted vaya y guste del pecado y le encante el pecado. Esa es otra cosa. Una cosa es caer, hermano, en un error por ignorancia, y otra cosa es que sabiendo que eso es malo, yo lo sigo practicando. Yo lo sigo practicando. Y eso ya no es pecado por ignorancia, eso es pecado por conocimiento, y eso el Señor no lo perdona. A su nombre, a su nombre. El Espíritu Santo tiene que ser santo. Amén. El Espíritu Santo es santo. Y si es santo, es santo. Y si usted tiene el Espíritu Santo, ¿cómo debe estar? Santo en santidad, pues. Tiene que procurar la santidad. Señor, pero he pecado. No importa. El Espíritu Santo por eso está aquí. Porque si usted peca, Él lo vuelve a ayudar. Y si usted comete un error, Él lo vuelve a ayudar. Por eso Él es el agente de la santificación. La santificación, la santidad no es absoluta. No es que usted viene, me arrepiento de mis pecados, me bautizo, tomo la Santa Cena y es un santo. Denle entrada al santo, que va pasando el santo. No, hermano. Lo que le quiero decir es que esa santidad es progresiva. Todos los días son nuevas las misericordias del Señor. Y a través del Espíritu Santo nosotros tenemos oportunidad para ir a su aposento y decirle: Señor, santifícame en tu verdad. Límpiame con tu verdad, con tu Santo Espíritu, Señor. Una de las oraciones que me encanta a mí es: Señor, aumenta la santidad en mí, aumenta la fe, aumenta el amor por Cristo, aumenta el servicio, aumentala. ¿Por qué? Porque es necesario que la carne mengüe para que el Espíritu Santo crezca. A su nombre, a su nombre. Es el pecado imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Marcos 3:29, ¿qué dice ahí? Marcos 3:29. ¿Qué dice ahí? Marcos lo explica un poco más complicado, más difícil. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás. Esa palabra jamás es nunca. Nunca perdón, sino que es reo, es preso. Usted ya está condenado, ya fue echado a la celda del juicio eterno. ¿Cuál es el juicio eterno? ¿Cuál es el juicio eterno? No es el bimá de Cristo, no es el tribunal de Cristo. Es el gran trono blanco, cuando Satanás y sus demonios sean juzgados para condenación eterna. Mire, usted tiene oportunidad para que pueda presentar su obra en el bimá de Cristo, en el juicio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí serán juzgados sus obras, ya sean buenas o malas. Pero cuando usted entre, después que venga nuestro Señor, si se logra quedar en esta tierra y no tiene oportunidad de arrepentimiento
y usted no quiere, hermano, volver a Cristo, sino que desea hacer lo malo, le espera una condenación eterna. Si hay gente que ya la muerte le tiene miedo, porque a nadie hace fiesta para morirse, nadie va a hacer una pachanga para morirse, nadie. Ninguno de nosotros quiere irse de este planeta Tierra. Queremos seguir viendo los colores pintorescos que ha hecho nuestro Señor, la belleza. Amén. Queremos seguir bebiendo, comiendo, conversando con la familia. Pero cuando llegue ese día, todo mundo, hermano, solamente quiere una oportunidad más. Le pregunto, ¿dónde quiere pasar su vida? ¿Dónde quiere estar? En aquella morada donde no habrá noche, donde no habrá angustia, donde no habrá más dolor ni enfermedad, donde nuestras lágrimas ya serán secadas, donde nuestro dolor será consolado, donde nuestras heridas serán cerradas, donde nuestras enfermedades serán quitadas, donde usted, mire ese dolor de ciática, ese dolor de disco, ese dolor de aquí, ese de aquí, se le va a quitar. Hermano, mire esas arrugas, se le limpian, va a quedar como un ángel, como la piel de un bebé, hermoso. Amén. Olvídese de los tintes y de tantas cosas, pelos de oro, hermano. Imagínese lo bello que va a ser. Esbelto, amén, esbelto, así con siluetas hermosas como ángel. Porque así dice la palabra, que seremos como ellos. Ya no, olvídese de eso, de la peluquería, olvídese de ir al supermercado, gastar dinero. Allá no habrá, ya, hermano, comida ni bebida. Allá habrá justicia, allá va gozo, allá va a haber adoración. Ya no más predicadores, ya no más pastores. Allá está el pastor de pastores, Jesucristo, nuestro Señor, el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Pero para ir a eso usted tiene que tener cuidado de no cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. Desde el punto de vista humano, todos los que han escuchado el Evangelio del Señor Jesús pueden cometer blasfemia contra el Espíritu Santo. Todos nosotros, hermanos, por causa del pecado, porque habita en esta tierra, todavía estamos luchando contra el sistema del pecado. Amén. Amén, hermano. Entonces, mire, cuide sus ojitos, dígale, Señor, si mi esposa, dame ojos solo para esa hermosa mujer, aunque sea difícil meterla al baño, pero el Señor, dame ojos para ella, Señor. Amén. Aunque sea complicado llevarla o al varón, Señor, está un poco gordito, pero dame ojos para él, Señor. Amén. Porque podemos cometer un error grave, hermano. Ayer dijimos que por ese espíritu de mentira se destruyen matrimonios, se destruyen hogares. Amén. ¿Usted sabe cuántos siervos de Dios, hermano, están siendo vigilados por las artimañas de Satanás? Hermanas y hermanos que dicen, yo quiero crecer en el ministerio, pero ahí está el enemigo todos los días como una oposición. Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿qué tal, hermano, su vida espiritual? Bueno, tengo luchas, tengo batallas, le van a decir. Mire, pastor, ha pasado una semana, unos meses, pero esa es la vida del cristiano. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, espíritus, huestes celestiales que han salido del infierno, contra Satanás, nuestro enemigo. Nuestro enemigo no es el ser humano, es Satanás y sus demonios. Para eso tenemos que estar velando, con lámparas encendidas, con aceite puesto en la lámpara. Tenemos que estar intercediendo, clamando, buscando su presencia. Gloria a Dios, da igual como sea. Me dijo una hermana, pastor, a mí no me gusta casi esa alabanza de júbilo. ¿Cuál le gustan? Me gustan los coritos, pues en esa. Digo yo, métase en los coritos, métase, hermano, donde más le gusta estar en la presencia de Dios. A mi padre le gustaba la ranchera. Él se edificaba con la ranchera y cada vez que había un cumpleaños, él traía los mariachis y era un hombre feliz. Así usted también. Si no le gusta el júbilo, pues es la adoración. Y si no le gusta la adoración, me decía un muchacho, bueno, es que a mí me gusta más el reggaetón, uno de 22 años, no pasa nada. Si tiene buena letra, métete, boga mar adentro, ahí, edifícate. Hermano,
Para gusto está Jesucristo. Amén. Es tremendo. ¿Quién iba a pensar que un cobrador de impuestos nos iba a traer esta revelación? Leví, el odiado por los judíos, por los discípulos, decían: ¿cómo te sientas tú, Señor, con los cobradores de impuestos? Y mire Leví lo que nos trajo: 28 capítulos ricos de la palabra de Dios. A su nombre, Jesús vino a destruir la obra del diablo por nosotros, para nosotros, hermano. Lo que diga la gente, mire, a usted que le dé igual. Usted piense lo que Cristo piensa de usted. Amén. Piense. Esto no es casualidad que yo le esté predicando este sermón, ni tampoco es algo intencional, hermano, porque la obra salvadora de Jesucristo se tiene que predicar todos los días, incluyendo la destrucción del reino de Satanás, el cual, hermano, nosotros precederemos y gritaremos gloria a Dios y levantaremos bandera de victoria, porque Satanás ha sido vencido. Usted no tiene que pelear con ese ya está vencido. Usted tiene que pelear consigo mismo, para que usted, mire, no le dé lugar al mal, para que usted sea porque mire, ¿a cuántos de ustedes les gusta orar? Y al que no le gusta, pues entonces, Padre, en el nombre de Jesús me voy a obligar a mí mismo. Me voy a obligar a cantar, aunque no sé, pero voy a cantar. Y decía el salmista David: alma mía, alaba al Señor. Hermano, ¿cuántos de ustedes se han predicado a sí mismos? David decía: alma mía, ¿no quieres cantar? Canta, canta al Señor, canta. Okay. Gloria a Dios. Porque hay gente que le gusta participar de la carne, ¿verdad? Hay gente que le gusta participar como los fariseos, de la sangre y de la carne. Pero hay otros hermanos que ya estamos en el espíritu. Mire, aquí tenemos una muchacha. Nosotros que dijimos: no va a dar, decíamos nosotros. Que va, mire cómo está creciendo mi hermana Yuleski. Amén, que el Señor la siga usando. Y usted puede decir: pero es que yo no puedo cantar. Así decía Jeremías: yo no puedo, Señor, soy un mudo, soy un tartamudo. Yo me enredo la boca, mire, me como la lengua, Señor. ¿Cómo cree que yo voy a ir a hablarle a los reyes? Anda, que yo pondré mis palabras en tu boca. No digas que soy un niño, deja de estarte siempre minimizando. Yo voy contigo, no es que yo soy más grande que tú. Yo voy contigo, hermano. Entonces usted diga: no puedo cantar, pero el Señor me va a dar palabras de alabanza en mi boca. No puedo orar, pero el Señor pondrá palabra en mi boca. A su nombre. Qué hermoso, hermano, tener la gracia del Señor, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas y ha trasladado el reino de su amado Hijo, hermano, sobre todo el mundo. Todo el mundo está regado del reino de Dios. Todo. Y deberíamos de estar atentos a las profecías, porque dice la palabra que hasta que no se predique, hasta los últimos rincones del mundo, no se manifestará el Hijo del Hombre. Hermanos, ya no hay aldea donde no se comunique la palabra de Dios. Ya no hay una tribu donde no se lleve la palabra de Dios. Ya hay redes sociales, ya hay libros, ya hay misioneros, ya hay medios de comunicación de toda lengua, para toda tribu y para toda nación. Ya no hay quien se libre de escuchar el mensaje del Señor. Hermano, todos somos partícipes de la gran comisión. ¿Cuánto lo creen? Y termino con esto, Colosenses 1:13. Y esto por pura gracia, sin nosotros merecerlo. Si eres hijo genuino, creyente, hermano, dice la palabra, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladando el reino de su amado Hijo. Hermano, usted puede, mire, ir a descansar tranquilo. Hermano, hermana, usted puede ir a descansar tranquilo a su casa. ¿Sabe por qué? Pregúnteme por qué. Porque Cristo cuida de usted y de mí, hermano. Amén, hermano. Podemos ir a trabajar tranquilo esta semana. Cristo cuida de nosotros. Mire, Cristo cuida de nuestros bebés, de nuestros hijos.
Cristo cuida de papá, de mamá. Si no hay medicina, Dios proveerá. Si no hay, hermano, gloria a Dios. Si usted no le puede transmitir gozo, Dios está ahí, hermano. Usted puede decir, todo lo puede en Cristo que me fortalece. Póngase sobre sus pies, gloria a Dios. Póngase sobre sus pies, aleluya. Gloria al Señor.